Bueno chicos, hola, buenas tardes. Vamos a empezar la lección que tenía preparada, que es continuación de la evolución del ser humano, que se llama Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica, si ustedes ven la primera lección que vimos de historia, ocurre más o menos hace 10.000 años atrás, entre 12.000 y 6.000 años atrás. Se pone por convención 10.000 años atrás, ¿no? La revolución neolítica revolución significa un gran cambio, es uno de los cambios más grandes que ha tenido la humanidad, culturalmente hablando, que es haber superado la etapa de recolección y caza de sus alimentos por el de la producción de sus alimentos. Alrededor de dos cuestiones que dicen los historiadores, que es aprender a domesticar las plantas y a domesticar los animales. Eso produjo como decía, un cambio tan abismal porque de vivir en un sistema donde el alimento faltaba siempre y era escaso, porque no hay caza suficiente, porque no hay recolección suficiente, se moría mucho el ser humano, no podía tener muchos hijos porque se morían de hambre y era preso de las enfermedades, etcétera, etcétera, a producir más alimentos y empezar a aumentar la población, empezar a vivir mejor. Eso sería el gran cambio. Eso trajo aparejado muchos otros cambios que ya vamos a ver y que en cierta manera quiero que lo piensen. De hace 10.000 años hasta hoy, muchos de esos cambios siguen vigentes hoy, ¿no? Como por ejemplo la agricultura y la ganadería y todas las otras cuestiones que vamos a ver. ¿Cómo se dio eso? Los historiadores más o menos han planteado este esquema, este modelo. Con los animales pasó esto, más o menos, porque lo ven en población, en civilizaciones que lo están haciendo actualmente, van sacando alguna conclusión, las pinturas rupestres. En síntesis, el ser humano cuando hacía la caza de animales, empezó a ver que si cazaba los animales, las hembras preñadas, como yo digo, las mamás, se quedaba después sin la mamá y sin su hijito, ¿no? Entonces, de alguna manera empezaron a ver que no había que cazar las hembras preñadas de sus presas y esperar más vale otra temporada para que esa cría estuviera grande. Entonces, de esa manera empezaron a ver, pucha, si llevamos al cautiverio y, digamos, asistimos su reproducción, sus crías, podemos tener comida siempre, ¿no? Entonces de esa manera empezaron a adiestrar los animales y a tener mucha comida por ese lado. Y por el lado de los vegetales, el proceso se dio de la siguiente manera. O sea, recolectábamos un fruto, nos íbamos después, porque empezamos a ir de campamentos de verano a invierno, en invierno nos íbamos a un campamento donde funcionaba mejor en verano, y después volvíamos al otro campamento, veíamos que cuando volvíamos, las semillas que habíamos tirado habían crecido y eran plantas. Entonces, de esa manera empezamos a gestionar, a administrar esa siembra para tener alimentos hasta que terminamos la agricultura, ¿no? Esos serían los procesos. Bueno, ¿se dio en todo el mundo esto, profe? No, de una forma muy curiosa, que todavía no está claro por qué. Hay algunas explicaciones alrededor de que hubo condiciones climatológicas en ese momento en la historia, pero concretamente se dio en 6 lugares del mundo sin ninguna conexión entre sí. Aculturado sería, o sea, uno no sabía de la existencia de otro, o sea, fue una creación originaria, única de ellos, que son en la India, en China, en la Mesopotamia, ya en Asia, en Egipto, en América, en México y en Perú. Ahí yo les preparé un mapa, vamos a preparar esto, un mapa para que vean el lugar en el mundo donde se dio esa domesticación. Nosotros tenemos la China, acá donde se originó ahora el coronavirus, pero hace 10.000 años atrás no existía la China como país,
existían en una civilización que empezaron a adiestrar, digamos, a domesticar el arroz, que comemos hoy en día, ¿no? Bueno, ese mismo arroz, un poquito más chico, ¿viste? Porque fue evolucionando con el tiempo, pero ese arroz lo empezaron a sembrar en un lugar donde había mucha agua, porque se requiere mucha agua. Todos estos alimentos requerían más agua de lo que requieren hoy, porque es otro de los cambios que hizo, ¿no? Hoy con la lluvia más o menos crecen estos alimentos, en ese momento no, necesitaban mucho recurso de agua, que ya lo voy a explicar. Otro lugar donde se dio la domesticación del arroz es en la India, en esta parte. Después saltamos ya a esta parte, la del trigo. Acá domesticaron el trigo, comemos el pan, sobre todo, la harina, en una, acá que se llama Mesopotamia, que está en Irak, lo que es actualmente Irak, Turquía, entre dos ríos muy famosos, que son el Tigris y el Éufrates, y aquí en Egipto, el río Nilo, en el norte de África, río Nilo. Y en América ya tenemos en Perú, que después van a ser los incas, aquí domesticaron el maíz. Y en México, los aztecas domesticaron el maíz. Hace 6.000, 7.000, 8.000 años se dio acá. Hace 10.000 años se dio acá. 10.000, 12.000 años acá. 8.000 acá. Entre esto y esto hay más de 2.000 kilómetros, ¿no? Entre esto y esto hay más de 3.000 kilómetros, para que sepan, ¿no? Caminando no se conocía. Entonces tenemos, en esos lugares se dio la domesticación de la agricultura y otros animales. Lo que pasa es que ya ahí tengo una listita que les voy a pasar, unos animales de cada región. Bueno, recordemos entonces, la revolución neolítica es un proceso que se dice que pasó hace 10.000 años, pero fue un tiempo un poco más corrido, para adelante y para atrás, donde se domesticaron las plantas y los animales. Eso trajo unos cambios terribles, alrededor de que la gente producía más alimentos del que consumía. Aparecen los estados, los ricos, la escritura, la cerámica, etcétera, etcétera, ya les voy a explicar. Para eso quisiera compartir con ustedes una diapositiva que preparé para tal efecto. Si ustedes ven, vamos a ver si tiene audio, ¿no? No tiene audio. Vamos a agregarle el audio ahora, rapidito. Ahí está. Si ustedes ven, las características, las características de la revolución neolítica. Yo acá le puse las características de la revolución neolítica. Lo primero fue esto, ¿no? La ganadería y la agricultura. Es lo primero que se generó en un proceso también muy largo, ¿no? Alrededor de producir la agricultura, la domesticación de las plantas y la ganadería, la domesticación de los animales, automáticamente las familias, que eran de 50, 100, 200 personas, porque eran como tribus en realidad, alrededor de un parentesco, de abuelos y qué sé yo, no existía marido y mujer, era toda una cuestión así tribal. Ese excedente, o sea, ellos producían por 10 y comían por 5. Lo que sobraba de lo que necesitaban, se lo empezó a quedar alguien, que nosotros que vamos a decir que es el rey. Ya aparece el primer rey, los primeros estados. Pero ese excedente, lo que sobraba de esa familia, empezó a producir mucha riqueza. ¿Y por qué se lo quedó el rey? El rey usó unos mecanismos que después va a ser estado, no solamente con un rey, va a tener que necesitar alcahuetes de todo tipo, escribas, militares, religiosos, ingenieros, artesanos, astrólogos, etcétera, etcétera. La escritura. Bueno, esos reyes le garantizaban a los campesinos que producían los cuidados, que nadie viniera a robarle, solamente él le podía robar. Entonces, les decía, chicos, de que
vamos a ponernos un poco en rigor ahí, ya volvemos. Entonces, la agricultura y la ganadería produjo más comida de la que necesitaban los campesinos. Eso solo empezó a quedar lo que llamemos rey. Primero eran líderes, viste, jefes, hasta que empezó a hacer un aparato tan grande para sacarle el excedente a los campesinos, que empezó a tener un ejército y toda una serie de cuestiones que ya voy a explicar mejor. Pero concretamente, piensen en eso, en que aparece el excedente en la sociedad, algo que nosotros producimos de más, que sigue hasta el día de hoy. Hoy el sistema social se basa en ese excedente que producen los que trabajan, ¿no? Los que trabajan producen una ganancia, se llama así ahora, donde viven los dueños de las empresas, el Estado que cobra impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es el mismo excedente que tomó otra forma con el paso de los milenios. Pero, para que vean, el gran cambio, el surgimiento de un Estado, el surgimiento de la agricultura. Volvamos entonces, a la diapositiva. ¿Qué pasa? El rey le garantiza cuidado a los agrícolas, pero también le garantiza canales, porque necesitaba esa sembradío, necesitaba muchos canales de riego, y etcétera, etcétera, que los campesinos, pobre gente descalza, ignorante, entre comillas, no hay nadie que sea ignorante, pero entre comillas, no podían hacer los canales. Entonces, el que tenía esclavos, porque conseguía esclavos por guerra, etcétera, etcétera, era el rey. Entonces, él tenía sus ingenieros que le hacían canales para que los campesinos pudieran sembrar, canales de riego. Entonces le cobraba un excedente. A su vez, los protegía con el ejército para que no viniera otro a quitarle su producción. Entonces también ahí el campesino le pagaba el excedente, el tributo se llama. A su vez, pasaron otras cosas. ¿Qué pasó, Jorge? Pasó que el que no quería pagar, más vale que en un momento viene una sequía y le decís, yo no le doy nada al rey porque mi familia está pasando hambre. Entonces el rey, ¿qué hacía? Te mataba, te castigaba. Para eso necesitó inventar las primeras leyes, que el que no le pagaba al rey tenía pena de muerte, por decir así, ¿está? Entonces aparecieron todo un sistema de leyes donde el campesino tenía que cumplirlas, ¿no? Como pagar impuestos hoy, etcétera, etcétera. Y para hacerlas cumplir estaba el ejército, ¿no es cierto? Los militares que tenía el rey, que aparte comían sin trabajar, entonces tenían que vivir con ese excedente. Pero concretamente el rey descubrió que palos y palos no alcanzaban, ¿no es cierto?, la represión, como dicen los sociólogos. Entonces inventó todo un sistema de hegemonía que podemos sintetizar en los siguientes aspectos. Hacer grandes obras, pirámides, esculturas, para que el campesino lo viera como, qué bárbaro que es ese tipo, mirá, tiene esculturas, palacios, grandes fuertes. Después, por ejemplo, joyas. Entonces necesitaba orfebres, artesanos que le fabricara joyas. Entonces el campesino le veía toda esa cosa y decía, loco, hay que pagarle el tributo porque mira qué capo que es. Inventó la astrología, porque la siembra se regía por los astros, ¿no? por las estrellas, viste que bueno, para sembrar necesitas saber qué es verano, qué es invierno, no había celulares, no había reloj, entonces alguien le decía al campesino cuándo había que sembrar, mediante fiestas y todo eso, iba como creando un almanaque, digamos, un cronograma de siembras. Entonces, a partir de esos astrólogos, empezó ya, viste, el astrólogo te decía que más o menos en qué fecha del año estabas, pero aparte empezaron a inventar cuestiones como que adivinaban el futuro, ¿no? Y la gente se lo creía, ¿viste? Qué sé yo, hay gente que hoy sueña con una calabaza, va y juega a la quinela porque el número de la calabaza ya se gana la quinela, qué sé yo. O sea, eso, ¿viste? El ser humano es complejo en sus creencias. Pero bueno, concretamente le creían al astrólogo que adivinaba el futuro, pero en realidad el campesino no conocía al astrólogo, conocía al rey, y el rey entonces se convertía en un dios con esas cuestiones, ¿no? Entonces empezó a crear una religión alrededor del rey, y la gente lo creía, ¿no? Por ejemplo, que se te tocaba y te curaba, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, mediante la religión, la astrología, los artesanos y todo eso, y muchas cosas más, inclusive, creencias, historias, etcétera, etcétera, la gente empezó a endiosar al rey y le pagaba el tributo por las buenas, digamos, ¿tá? A defenderlo en las guerras. No, no subestimen eso, ¿no? Porque inclusive hay cosas que pasan hoy. La gente creía mucho en eso y le pagaba al rey, ¿no? Más vale que si se portaba mal, el rey lo cantaba a palos, pero muchas veces no hacía falta, ¿no? Entonces recordemos, el rey tenía prestigio alrededor de estos recursos que son los ingenieros, los artesanos, monumentos, palacios, el ejército si se portaban mal y las religiones. Acá les anoté que surge la cerámica. ¿Por qué surge la cerámica? No existía el aluminio, el acero inoxidable, no existía ningún metal, nada. Entonces, cerámica es barro cocido, que vos podés poner aguas adentro, inclusive podés cocinar. Las primeras ollas fueron la cerámica. Y a su vez, les servía para guardar lo que recolectaban. ¿Estamos? Entonces, la cerámica es el gran invento tecnológico de esa época de la Revolución Neolítica. Ollas como ollas de cerámica, que aquí los aborígenes del norte lo usaban para todo, inclusive eran los cajones de muerto nuestro, estaban hechos con cerámica, ¿no? Como unas ollas gigantes donde metían sus difuntos. Y el elemento más importante de esto que quería señalar es que inventan la escritura. ¿Por qué? Que la escritura que hoy usamos para escribir poesía, para educarnos, etcétera, etcétera, se inventó en esa época porque de esa manera el rey sabía quién había pagado y quién no, y llevaba la contabilidad. Entonces las primeras escrituras en el mundo surgieron por la contabilidad. Y como ya muchos de ustedes imaginan, aparecieron las primeras ciudades, porque donde estaba el rey, donde vivía el rey, estaban los palacios, entonces el campesino iba en todas las fiestas religiosas y veía la grandiosidad que tenía el rey y le pagaba mejor, ¿no? Entonces, recordemos, la revolución neolítica es la invención de la agricultura y la ganadería, aparece el excedente, aparece el Estado, alguien que se apropia de eso, los reyes y qué sé yo, hacen las primeras leyes para que cumplan, se rodea de un prestigio vinculado a esos grandes monumentos, joyas, riquezas, palacios y las religiones, ¿no? El rey es el principal dios de las religiones de su civilización, entonces la gente le pone el tributo de buena gana. Bueno, aparecen los ejércitos porque son reyes muy, muy violentos, muy guerreros, reprimen mucho el campesino que no paga y a su vez quiere conquistar otros reinos, otros campesinos para tener más dinero. Aparecen las primeras ciudades, dijimos, la cerámica, donde se guardaba, que es barro cocido, como las ollas, la escritura.